Muy bien, vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este día que nos regalas. Pedimos perdón por nuestras faltas y conceder tu espíritu eh, para poder comprender lo que nos quieres dar en este día. Vamos a ser solidarios, vamos a ser más humanos como nos, nos pide, Señor, para que continuemos tu obra, la tarea de evangelizar, humanizar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos ver, a retomar lo que habíamos visto en la clase presencial. La doctrina social de la Iglesia es una gran desconocida, la gran desconocida. ¿Por qué? Porque en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, no se toca la doctrina social de la Iglesia. A veces hay prejuicios, ciertas cosas que nos impiden conocer a profundidad lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ha estado teñida por un talante un poquito de una mala información, se ha teñido de una corriente, o la han visto, de una corriente progresista en la Iglesia, por la teología de la liberación o cosas por el estilo. Y se pensaba que la doctrina social de la Iglesia estaba sesgada con el comunismo, con el socialismo, con el marxismo. Luego entonces se prescindía de ella, pero eso está lejos de nosotros. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina que el magisterio enseña en base a la revelación, en base al Evangelio, y no es otra cosa que la prolongación de Jesús en la historia hoy, a través de su Iglesia. Es querer construir el reino en medio de nosotros. Un reino que es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces la doctrina social de la Iglesia necesita ser profundizada y sobre todo en la formación de los seminarios y las universidades. En los seminarios porque ahí se forman los futuros sacerdotes y en las universidades porque ahí salen los futuros profesionales, los que llevan adelante una nación, un país. En nuestras comunidades parroquiales, en los grupos, se hace poca referencia a la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué esto? Hemos visto que de repente hay algún sesgo sobre eh, la diversidad de expresiones que encierra la doctrina social de la Iglesia. Estamos en la página 14 del texto. Se le llama también doctrina social de la Iglesia, magisterio social de la Iglesia, enseñanza social de la Iglesia, pensamiento social de la Iglesia, doctrina social católica. Se le conoce también como teología social, moral social, filosofía social, catolicismo social, pensamiento social católico, y hace necesario precisar estos temas. Vamos a ver qué significa la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, instrucción. Cristo fue un maestro, el maestro por antonomasia. Recordemos que Jesucristo es la palabra sustancial, el verbo del Padre. Y sus enseñanzas y ejemplos transmitidos por la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia constituyen una verdadera doctrina en el sentido indicado. ¿Por qué? Porque cualquier palabra no se pone por escrito y cualquier palabra no se transmite. Se transmite lo que consideramos que es importante, se transmite lo que consideramos que es trascendente. De ahí que una doctrina sea válido como algo universal, es decir, algo que contenga la verdad. Solo la verdad es universal. Lo que es blanco aquí, es blanco en la China, es blanco en cualquier país, en cualquier continente, aunque la lengua es distinta, pero el significado es el mismo. Por tanto, la Escritura, la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios para la salvación, para nuestra salvación,
Una salvación integral, como decíamos en etapa presencial, la salvación integral de la persona, cuerpo y alma. La persona que vive aquí y ahora, en este espacio, en este tiempo determinado, pero como tiene esperanza porque es cristiano, al ser bautizado, se le dio la fe, la esperanza y la caridad. Sostenido por la esperanza, camina hacia la patria definitiva que es el cielo. Pero en ese tránsito de la iglesia peregrina a la iglesia celeste, al cielo, estamos en el devenir de la historia. Somos personas, somos seres humanos. Tenemos las consecuencias del pecado original. El bautismo nos borró el pecado original, pero tenemos la concupiscencia en nuestra carne, que para eso la iglesia nos brinda la gracia a través de los sacramentos, de la praxis cristiana. La palabra praxis también ha sido una palabra un poquito manoseada, pero es otra cosa que la práctica, la vivencia cristiana, la vivencia de una doctrina encarnada en mi vida y en el tiempo. Es decir, la fe no es un sentimiento. Una fe que no se hace vida, una fe que no se practica, una fe que no se hace palpable, una fe que no humaniza, una fe que no nos permite vivir como gente, como personas, no sirve. No sirve porque es una ideología que responde a unos pocos. Por eso necesitamos una fe pensada. Una fe pensada es una fe donde se hace teología, donde se hace ciencia de la fe. Y la teología tiene como base la Sagrada Escritura, la revelación, la tradición de la iglesia con T mayúscula, la tradición oral. Esa tradición oral que salió de la boca de Dios a Abraham y le dijo, deja tu pueblo, la casa paterna, y vete a la tierra que yo te voy a indicar. Un Dios persona que habla a la persona. ¿Cómo habló? No sé cómo habló, pero habló a la conciencia de Abraham, al corazón de Abraham. Es ahí donde habita Dios. El santuario de Dios es la conciencia. No, no vamos a caer aquí en detallitos y cómo habló, si habló en arameo, en griego. Las cosas no son muy trascendentes. Lo que es trascendente es que Dios se ha revelado, que Dios forma parte de la historia, que Dios escogió a unas personas, que Dios es un Dios que le gusta hablar con el ser humano. ¿Por qué? Porque la verdad fundamental es que nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, necesitamos entender que es esa palabra sustancial, el verbo de Dios, Jesucristo, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo. Eso es lo que transmite la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y de ahí es donde nace la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es otra cosa que la prolongación de la acción de Jesús en el hoy de nuestra historia. Y por tanto, una doctrina social de la Iglesia debe tener en cuenta el fundamento, Cristo Jesús, su persona, su enseñanza, su accionar, doctrina. Ser doctrina implica formar un conjunto orgánico de enseñanzas, un corpus que en este caso esté especificado por pertenecer a la institución de la Iglesia Católica y por estar formado por principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. La encíclica Solicitud Rei Socialis, el número 8, dice que la doctrina social de la Iglesia está formada por principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Principios de reflexión: la Sagrada Escritura, la tradición, la enseñanza de la Iglesia, la experiencia de la Iglesia en la historia, haciendo presente el reino de Dios,
se convierten en principios de reflexión, principios, paradigmas, cosas que están ahí, que dan pie, ¿para qué? Para ser criterios de juicio. Criterios de juicio. ¿Cómo se forma un criterio? A partir de principios. Si nosotros no tenemos principios, no podemos formar un criterio. Los criterios de juicio se forman a partir de principios. Si no hay principios, no hay criterios de juicio. Hay opiniones, hay pareceres. Y es por eso que viene el relativismo. Si se dan cuenta, el relativismo aparece cuando sacamos de la vida, de la historia, del sistema, llámese lo que sea, el sistema educativo, el sistema religioso, el sistema social, cultural. Cuando sacamos principios de reflexión, luego entonces le damos cabida al relativismo porque es más importante lo que yo siento, lo que yo pienso, pero a partir de lo que a mí se me ocurre. El criterio de juicio, repito, se forma a partir de principios. Por ejemplo, la justicia es un principio. ¿De dónde aprendemos a ser justos? La palabra nos enseña a ser justos. Jesucristo nos dio ejemplos de justicia. ¿De dónde aprendemos a ser veraces? ¿De dónde aprendemos a ser sinceros? ¿De dónde aprendemos a ser equitativos? ¿De dónde aprendemos a ser tolerantes? ¿De dónde aprendemos esos grandes valores? ¿Por qué? Porque hay alguien que nos dejó esos principios con su vida. Se llama Cristo Jesús y en la iglesia, en el tiempo, presente en el tiempo, haciendo presente estos principios de Jesucristo, que no es otra cosa que los principios con los valores del reino, el reino de Dios. Una vez que tengo principios de reflexión y criterios de juicio que nacen de los principios de reflexión no inventados, por eso es una doctrina, vienen lo que se llaman directrices de acción. Por eso, la doctrina no nace de un parecer de una persona o de un grupo de personas o de un círculo social. No es el fruto del consenso, sino es la continuidad de la verdad universal, porque no puede ser justicia para unos y esa justicia no puede ser infravalorada para otros. Cada uno no tiene un concepto de justicia. Hay un concepto universal de justicia. De tal forma que incluso las culturas que convergían alrededor del Israel, la cultura babilónica, la cultura siria, los persas, los egipcios, tenían esos principios. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me robas una gallina, yo te robo una gallina. La ley del talión. ¿Era una ley justa? Sí. ¿Por qué me tienes que robar una gallina? ¿Acaso tú las crías una gallina? Yo voy a tu casa y te robo otra también. Entonces, la doctrina, como doctrina, no nace de un consenso, de un grupo de personas. Y eso es lo que hoy en día las ideologías, hijas del relativismo, de un humanismo trasnochado, que saca a Dios y que pone al hombre como centro. Si revisamos un poquito la filosofía, vamos a ver que en la filosofía moderna con René Descartes hay un profundo olvido del ser. Y la filosofía deja de ser una filosofía humanista. Pienso, luego existo. Pero ¿cuál es el criterio de pensamiento? Lo que voy adquiriendo en el medio que me rodea. Somos una tabula rasa, decía René Descartes, y somos en cuanto pensamos. Quiere decir que
La gente que tiene capacidades diferentes no entra en este rubro. Y son principios exclusivos, perdón, excluyentes. Luego entonces el que tiene alguna deformación congénita, genética, no entra. Se llama social, hemos ya analizado la palabra doctrina, vamos ahora al término social. Procede del vocablo latino socialis, que es un adjetivo derivado del nombre socius, que significa socio, compañero, asociado. Vemos que el término social es muy amplio y puede servir para calificar todas las manifestaciones de la vida de relación de las personas entre sí. Esa relación de las personas entre sí, que es la misma vida relacional en su conjunto, lo que podemos llamar vida social. Cuando vemos una persona que no tiene amigos, dices, ese no tiene vida social. La persona, el ser humano, está hecho para socializarse, esa es su naturaleza. Se distinguen dos grandes áreas de lo social, lo referente a las relaciones sociales individuales, que son particulares, privadas, de carácter informal, como por ejemplo están las relaciones personales, el noviazgo, de la amistad, etcétera. Y la relativa a las relaciones formales, que son institucionalizadas, que son públicas, que son derivadas en mayor o menor grado de la vida organizada de la sociedad, el sistema organizacional de la sociedad. Por tanto, y esto que quede claro para no entrar en equívocos, la doctrina social de la Iglesia no abarca lo social en sentido particular y privado. O sea, que tú seas chismosa, eso no tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Eso es competencia de la moral privada, sino solo en el sentido de las relaciones sociales formales o institucionalizadas, que tiene que ver con el Estado, con la sociedad, con la educación, con las agrupaciones, con la política, con el deporte. A eso significa la palabra social, el término social. De la Iglesia significa que esta doctrina es propia de la Iglesia Católica como institución organizada. ¿Y qué comporta esto? Comporta que hay un sujeto, que el sujeto de la doctrina social de la Iglesia es toda la comunidad cristiana. Pero no cualquier comunidad cristiana, porque puede ser una comunidad cristiana que sea bamba. La comunidad cristiana en unión y bajo la guía de sus legítimos pastores, en la que también los laicos, con su experiencia o sus experiencias cristianas, son activos colaboradores de esa misma comunidad. 2. Procede inmediatamente de la jerarquía misma de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la jerarquía en la que ostenta la representación de la comunidad cristiana. El pastor que hace cabeza de la comunidad. Aquel que es designado a ejercer oficialmente la función de enseñanza o magisterio y tiene por institución divina el derecho y el deber de custodiar la doctrina social y exponer. No se entiende un sacerdote que no promueve, no defiende y no expone a su rebaño, a sus fieles, la doctrina social de la Iglesia.
No se puede andar flotando en una burbuja de lo irreal. Las personas, los sacerdotes, y digo los curas porque son los que forman parte de la jerarquía, yo también estoy ahí. Si estamos metidos en una realidad concreta, necesitamos anunciar, custodiar, exponer la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánta gente viene a nuestras parroquias a que se les defienda porque son abusados en sus trabajos? ¿Cuánta gente que es víctima de injusticia? ¿Y qué hace el cura? ¿Vamos a rezar Ave María? No, aplica la doctrina social de la Iglesia. ¿Y cómo pastor da la cara por su oveja? Y no se esconde. El ámbito propio de esta doctrina es el mismo que el de la dicha función magisterial. La fe y las costumbres y de todo lo que guarda relación con ellas en la vida social. O sea, el ámbito donde se desarrolla esta doctrina social de la Iglesia es la fe viva de un pueblo, las costumbres de un pueblo, se entiende, buenas costumbres, y todo lo que guarde relación con la fe y las costumbres. Es decir, la vida social en la cual un cristiano se desenvuelve. El punto 4 es que forma parte de la función pastoral, es decir, tiene la finalidad práctica de orientar las tareas y la actuación social de los católicos en la vida social institucionalizada de acuerdo con la revelación. Es decir, tú como cristiano tienes que tener claro conceptos básicos de doctrina social de la Iglesia, para que tú, que estás llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, puedas hacer presente el reino ahí. Tú no puedes ser cómplice de estructuras opresoras, injustas. No se entiende un jefe que es católico, vamos a hablarle de misa dominical, que no reconozca las horas extras de sus trabajadores, que no tenga en cuenta la necesidad de su trabajador. Entonces, si nos ceñimos con los principios de la doctrina social de la Iglesia como principios orientadores del quehacer del cristiano, si empezamos a poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, estamos haciendo vida lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. En consecuencia, hágase tu voluntad. Porque poner en práctica la doctrina social de la Iglesia significa hacer presente a Jesucristo en el hoy de nuestra historia y que no es un personaje del pasado. Podemos definir la doctrina social de la Iglesia como conjunto orgánico de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción sobre las relaciones sociales formales derivadas de la vida social humana institucionalizadas, enseñando a la luz del Evangelio y en el ejercicio de su función pastoral por el magisterio de la Iglesia, con el Espíritu Santo, su asistencia, la asistencia del Espíritu y la cooperación de los teólogos y de los especialistas en ciencias sociales. Como toda doctrina, como todo corpus, como todo cuerpo doctrinal, y no una ideología de moda eh, coyuntural o que responde a una coyuntura, la doctrina social de la Iglesia tiene elementos esenciales.
encontramos la naturaleza. La naturaleza, lo esencial de la doctrina social de la Iglesia, es la misma doctrina o conjunto organizado de principios, criterios y directrices. No es un invento de la Iglesia. Es la continuación del verbo de Dios hecho carne en la historia y lo que la Iglesia va descubriendo en el devenir de la historia. Cuando hablo de devenir de la historia, es la historia con todo lo que compete, con las luces y sombras, con lo bueno y no tan bueno, con los aciertos y desaciertos, porque son de los acontecimientos negativos que también se aprenden de nuestra dejadez humana. Y ahí podemos decir, como Pablo, que todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Por tanto, un elemento esencial de la doctrina social de la Iglesia es su naturaleza. La doctrina o conjunto organizado de principios, criterios y directrices. 2. Su origen. Es el resultado de la reflexión de la Iglesia sobre las realidades sociales cambiantes a la luz de la revelación y de la tradición. Quiere decir que no es una opinión personal del Papa, sino que es una reflexión de la Iglesia toda ella. Y nosotros como católicos necesitamos entender esto. Cuando yo insisto en que el católico que lea al Papa es un católico que está en el tiempo y en el espacio, con los pies puestos en la tierra y la cabeza que roza el cielo, leer al Papa es leer a toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque la reflexión de la Iglesia es la reflexión de los pastores que llevan la voz del pueblo a quienes ellos representan. Y es lo que la Iglesia sinodal está marcando, porque no se entiende un obispo que no escucha a su pueblo. De lo contrario, no es un pastor. Hoy en día se cuestiona en la Iglesia sinodal, porque en el tiempo de San Juan Pablo II, un gran papa, santo, pero se equivocó en este sentido de que nombraba obispos sin diócesis. Y no se entiende un obispo sin una diócesis. El obispo es pastor de una iglesia, no de una oficina burocrática. Porque el obispo tiene que llevar la voz de su pueblo. Que él es cabeza del pueblo. Por tanto, el origen de la doctrina social de la iglesia es el resultado de la reflexión de la Iglesia sobre las realidades sociales cambiantes. Eso quiere decir que no debemos caer en el error o no debemos pensar erróneamente que la doctrina social de la Iglesia es una doctrina desfasada, sino que es una doctrina que responde a la realidad cambiante, a la realidad social cambiante. ¿Por qué? Porque así como Jesús no fue indiferente a la realidad de su tiempo y la transforma, la Iglesia Católica, si es la Iglesia, que de hecho es, pero lo estoy poniendo de una forma así un poquito picante en este sentido, si la Iglesia Católica quiere seguir gozando de credibilidad de ser la Iglesia fundada por Jesucristo, tiene que hacer lo mismo que ha hecho Jesús. De lo contrario, no es la Iglesia de Jesús. Y la doctrina social de la Iglesia actualiza la presencia de un Jesús a través de su Iglesia. Pero esa reflexión no se hace solo escuchando la voz de los pastores y escuchando la voz del pueblo. De lo contrario, seríamos un sistema de respuesta ideológica frente a una situación concreta. Se me ocurre ahora mismo
el tiempo del terrorismo. Estos sistemas contestatarios de MRTA, Sendero Luminoso, responden a una situación social concreta, pero ¿desde dónde? Desde las tripas, desde el hígado. Nosotros no tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque una realidad social cambiante que me interpela, que me duele, que me cuestiona, yo la tengo que iluminar a partir de la luz de la revelación y la tradición. Porque nosotros necesitamos ver la realidad como la mira el Padre, Dios Padre, no el cura. Como la mira Dios Padre. ¿Cómo mira el Padre esta realidad? Nos volvemos a Éxodo. Yo mismo he mirado la humillación de mi pueblo, yo mismo bajaré a rescatarlo. Si la iglesia quiere dar una respuesta a una situación social cambiante, necesita hacerla desde un piso, desde un fundamento, desde una base que se llama revelación. Sagrada tradición, sagrada escritura, los santos padres. De lo contrario, caeríamos en una ideología y hay que tener mucho cuidado con esto. Doctrina social de la iglesia no es coger el marxismo y dar una respuesta. No es coger el comunismo y dar una respuesta. Es tomar la revelación y a la luz de la revelación dar una respuesta. En palabras sencillas diríamos, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Un elemento esencial, el tercer elemento esencial sería el objeto de la doctrina social de la iglesia. ¿Cuál es ese objeto de la doctrina social de la iglesia? Lo social. Pero lo social entendido como relaciones sociales institucionalizadas. Pero no cualquier institución, porque si no sería una doctrina particularista. De hecho, había el personalismo obrero de Monnier, por ejemplo, que fue no tan bien visto por la iglesia. Por eso necesitamos tener en cuenta que lo social es igual a relaciones sociales institucionalizadas, pero visto desde el Evangelio, no desde mi criterio personal, sino desde el Evangelio. Siguiente elemento, cuarto elemento es el fin. ¿Cuál es el fin de la doctrina social de la iglesia? Es un fin pastoral. Fíjense que no es un fin académico. No se hace la doctrina social de la iglesia para saber más y tener un máster en DSI, no, sino la finalidad, el fin es pastoral. ¿Por qué? Porque tú tienes que orientarte. Los pastores tienen que orientar a su grey. Tienen que orientar el pensamiento y la actuación. Es decir, que la finalidad de la doctrina social de la iglesia, al llamarse finalidad pastoral, es que tiene que orientar la forma de pensar y de actuar de los católicos en el campo social. ¿Qué hago yo como católico ahí en esa sociedad en la que me encuentro? Y por último está el elemento esencial, el quinto elemento esencial, que es el sujeto. Hemos dicho que el sujeto de la doctrina social de la iglesia es la iglesia católica en su conjunto por medio del magisterio. Todo el pueblo de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí podemos ir respondiendo. Sí, sí. No, voy igual, es fácil. La doctrina está en una reflexión a una situación. Va evolucionando según la necesidad que se presenta, porque hay un tema que siempre se ha cuestionado la doctrina, que es el tema de que era muy conservadora. Y en la actualidad se han presentado ciertas situaciones ya más
no se puede más delicada, pero el tema bastante de los problemas sociales. Entonces, ¿va a responder en la actualidad también la doctrina? ¿Va a cambiar todavía? ¿O es un... Sí. Eh, por eso dice que el origen es el resultado de la reflexión de la Iglesia sobre realidades sociales cambiantes. Porque si no dejaría de llamarse doctrina social, dejaría de llamarse doctrina, porque la doctrina responde a la revelación. Es decir, lo que aquí está en juego es la Iglesia tiene que ser la continuadora y la prolongadora de la acción de Jesús. Un Jesús que no era indiferente a lo social, al problema del entorno. Se le llama, y fíjate que hay estas dos posturas, porque hay estos dos extremos. Uno lo llama muy conservador en el sentido que es muy teórica, y otro lo llama muy progresista porque al parecer algunos intentaron hacer una reflexión, no doctrina, reflexión desde unos postulados marxistas. Entonces se le vincula con la teología de la liberación, que va más al aspecto social, pero es un aspecto social sin trascendencia. Marx elimina a Dios para quedarse solo con las estructuras sociales. Entonces sí, mientras va cambiando la sociedad, va cambiando la doctrina social de la Iglesia, no en su esencia, sino en su respuesta. Es decir, en la respuesta frente a esa realidad que le interpela. De hecho, Francisco aunque a él no le guste esto, pero él es un especialista en doctrina social de la Iglesia. Él tiene en sus venas y en su pensamiento, tiene la teología del pueblo que se desarrolla en Argentina. Se desarrolló una teología del pueblo que es una teología no en base a una reflexión de escritorio, sino en base al caminar del cristiano o al caminar de la iglesia, pueblo de Dios. La iglesia como pueblo de Dios. Y por eso Francisco cree mucho en la sinodalidad, porque él forma parte de esta reflexión que nace en América Latina, que muchos intentan vincularlo con la teología de la liberación, pero no es así. No es así. Es una reflexión desde el pueblo de Dios. Es decir, yo no puedo hacer una teología desde mi escritorio. Eso sería reflexión teológica, pero una teología, como dice el Papa hace 6 meses, una cosa así, se reunió con los teólogos en Roma y les dijo, si la teología no responde a los problemas concretos de la iglesia hoy, no es teología. Se queda en una teoría que no transforma. Entonces la teología es la reflexión de la fe a partir de la revelación y el fin de la revelación es salvarme. Yo recuerdo que yo aprendí una teología que el que me enseñaba teología decía, la teología salva, pero hay que entenderlo, porque decía él. Porque una buena teología te ayuda a abrir los ojos a esa revelación que es para salvarte. Una mala teología no te trasciende. Una mala teología te lleva a luchar por los principios de aquí, del mundo, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve luchar contra los poderes sociales si no trascendemos? Porque una vez que te ayudan a alcanzar la solución de un problema social, claro, te ayuda a vivir como gente, pero te ayuda a vivir como cristiano. Y en la práctica vemos que hay mucha gente que pide a Dios por la injusticia y por esto, y una vez que vive mejor, se olvida de Dios, porque solo buscó a Dios en su necesidad. Aquí una pregunta, dice Luz, Padrecito, ¿a quiénes involucra el magisterio de la iglesia? ¿Quién la conforma? El magisterio de la iglesia es el Papa y los obispos unidos al Papa. Magisterio es la enseñanza oficial de la iglesia, los obispos unidos al Papa, no cualquier obispo suelto por ahí. Están en sintonía. Por eso, obispo que no está conectado, que no esté en comunión con Roma, es decir, con el Papa, con la doctrina de la iglesia, con lo que el Papa enseña,
es un obispo que incurre en un pecado que se llama, y no es solo pecado, es delito, sancionado por el Código de Derecho Canónico, que se llama excomunión, como el cardenal Viganó, que no le gusta lo que el Papa enseña, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no lo aceptes. Padrecito, una consulta. Sí. Mira, el año 2009 yo me tocó trabajar por La Oroya y empezaba justo el problema de la DOERRAN. Y resulta que, o sea, los trabajadores habían hecho como un frente en contra de Monseñor Pedro Barreto, Ujú. porque él estaba aplicando el proyecto de Mantaro Revive. Y el Ya. párroco de ese entonces era un padrecito de la Preciosa Sangre, Ujú. y él marchaba junto con los trabajadores. Y entonces a mí un poquito eso me conflictuó, ¿no? Porque, o sea, los trabajadores no querían verlo a Monseñor Pedro en Oroya, o sea, incluso lo habían amenazado. Y entonces, pero ver al padre José con ellos, y el padrecito decía, no, mi deber es estar con el pueblo. Entonces, ¿podría un poquito aclararme ese panorama, por favor? Bueno, me estiran la lengua un poco y están grabando aquí esta clase, pero hay que decirlo, ¿no? Somos familia. Lo que pasa es que todavía tenemos una iglesia que no se involucra con el pueblo. No quiero meterme más allá, pero pongo un ejemplo de lo que un día hablábamos con señor Gerardo, cuando visitó Huancabamba, estaba en Huancabamba, y él me decía, ¿sabes por qué Santo Toribio nunca paraba en su sede, en Lima? Y le decía, bueno, yo le digo, tal vez porque era un obispo misionero, ¿no? Y él me decía, no es solo eso, sino que los grandes, los que manejaban la Lima de entonces, que no ha cambiado nada, pues, eso, querían que Santo Toribio esté en la sede para llenarlo de privilegios, para darle ciertas dádivas, para comprarlo y para que no escuche a la gente, que una vez que te regalan algo te condiciona. Entonces, Santo Toribio fue muy astuto, muy precavido, y es por eso que él prefería visitar su diócesis, que era contra extensa, y no quedarse en su sede porque no quería que los magnates lo compren, ¿no? Y entre ellos estaban pues los grandes empresarios, dueños de terrenos, gente que tenía poder, no sobre la tierra, sino sobre la gente que estaba sobre la tierra. Entonces la realidad no ha cambiado hasta hoy, ¿eh? O sea, vemos a un Cipriani vinculado al fujimorismo, vemos a un Bambarén que en paz descanse, creo que muy vinculado a Choledo. Entonces, cada quien hace un matrimonio, o sea, a veces hay una actitud trasnochada de una iglesia medieval. Y es por eso que la sinodalidad encaja, porque la sinodalidad no es otra cosa que decirle a la iglesia, tienes que cambiarte de traje. Sácate el traje real que no te corresponde. Y el Papa dejó de usar la tiara, la corona, 3 coronas, ¿no? Eso no es, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Entonces, ¿nos debemos al pueblo? Sí, pero hay que tener mucha prudencia pastoral. No vaya a ser lo que le pasó a un sacerdote también en nuestro vicariato. De preferencia, nosotros no podemos encabezar ciertas protestas como sacerdotes. Por una razón simple. ¿Cuál es la razón simple? Que hoy en día hay mesas de concertación, mesas de escucha, eso que el gobierno viene, ¿no? A conversar con la gente donde hay petróleo, donde hay riqueza,
riqueza natural, pero ellos ya traen el documento bajo la manga, o sea, es una cuestión formal y tú tienes que firmar. Y el cura que era como el tonto de la película, porque todos sabemos que los líderes se venden. De esto tenemos un montón de ejemplos. Entonces, por ahí tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Entonces, sí, hay curas que sí, se deben al pueblo, pero también hay que usar criterios pastorales en que guardemos la prudencia pastoral, que no significa una indiferencia frente a eso. Yo no puedo darte respuesta más concreta porque desconozco concretamente esa realidad, pero todavía hay gente que intenta comprar a los pastores para callarlos, ¿no? De hecho, lo que ha sucedido en Piura con el tema del sodalicio, que eso es, lo digo porque es público, ¿no? Para tener sus cementerios, los sodalites han traficado con tierras. Entonces el Papa mandó un mensaje, un video, y le dijo, no se dejen robar la tierra. Bueno, son cosas que están ahí, ¿no? O sea que no podemos hacernos tampoco los distraídos, porque son cosas que están ahí, es en nuestra iglesia, hay que amarla, pero necesitamos nosotros como cristianos ir formando criterio y usar la, la prevención, digamos así, para no llegar a extremos que no se pueden tal vez controlar, pero necesitamos ir previniendo y la mejor prevención es la formación, ir formando a nuestra gente de niños, ¿no? O sea, no es que hay una edad concreta donde la gente tiene que aprender doctrina social de la iglesia, se aprende en la práctica, los niños van aprendiendo en la práctica y ya desde pequeños se les va encaminando a lo que Jesús ha hecho cuando estaba en medio. Bueno, no sé si hay otra pregunta, ya 2 minutos para terminar. Todos se han dormido esperando los 2 minutos. Voy a hacer una captura de la gente que ha entrado hoy día a clase para que no me hagan tonto ya. ¿Dónde están? Padrecito, y en el caso, por ejemplo, de lo que se vio, las protestas en contra de Dina Boluarte, donde hubo las muertes, eh, hablando así ya como doctrina social, ¿qué corresponde hacer ahí? Dos cosas corresponden. Primero, que los pastores se pronuncien. Tú sabes que la iglesia no es una iglesia que actúa por impulso. Cuando hay una doctrina, pues tiene que haber una conversación de institución a institución. Ustedes saben que la Iglesia Católica es la única institución pública después del Estado. Nosotros no somos una institución privada, está reconocida por el mismo Estado con resolución ministerial o resolución, sí, pues, ¿no? Resolución que, un decreto supremo, que la Iglesia Católica es la única institución social, no somos una institución, no somos una entidad privada, eso es que también hay que tenerlo en cuenta. O sea que el Estado puede ayudarnos de todas las formas. Y de institución a institución tenemos que hacer levantar nuestra voz de protesta, pero nuestra protesta es a través del diálogo. Eso es de gente civilizada, ¿no? Claro, nos dan ganas de agarrar palos y paliar a la gente, ¿no? Pero
pero la violencia engendra más violencia. Entonces, yo creo que de institución a institución necesitamos sentarnos, ¿no? Y los obispos que abran la boca y puedan sentarse con la presidente, con el Congreso, no sé con quién, y así. Bueno, participarte de las marchas está bien, haz levantar tu voz de protesta, nadie dice que no, hay que defender todo, ¿no? Pero, como te digo, lamentablemente hemos acostumbrado a nuestro país que el que no protesta no gana, ¿no? Pero también esas protestas tienen algo de fondo, o sea que hay una cuestión ahí un poquito ambigua, ¿no? En el sentido de que el gobierno está muy atento a este tipo de manifestaciones y protestas y manda al servicio de inteligencia a revisar quiénes son los líderes para que se los pueda comprar. O sea, lo mismo que pasa en nuestros pueblos, ¿no? O sea, tú vas a un pueblo y esto me ha pasado a mí, ¿no? Como cura de pueblo, uno va y yo lo primero que hago es, aquí hay un frente de defensa. Bueno, al obispo no le gusta esa palabra, no le gusta esa palabra frente, porque frente incita a la guerra, hay que hacerle frente a otra cosa que está ahí, ¿no? Incita a la guerra, pues era un comité, pues era. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestros pueblos? Que se compran al presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo y le dan trabajo a la nuera, al yerno, a la suegra, al perro, a la hormiga, a todos, con tal de cerrarles la boca y que nadie represente al pueblo oprimido. Y ahí tiene que haber un cristiano. Entonces ahí se necesita formar desde el púlpito, desde la tesis. La iniciación cristiana también tiene que tener unas catequesis de doctrina social de la iglesia. O sea, estamos formando gente que está dentro de un sistema social. ¿Cómo respondo yo? ¿Como cristiano o como qué? Esto respondo. Bueno, hermanos, gracias. Nos encontramos, creo que la próxima semana. Lean su libro. El libro está, sí, fácil de leer. Tiene ahí sus cosas, sus dinámicas. Y lo que no se va entendiendo, pues pueden ir preguntándolo también en el grupo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Padre Carlos. Bendiciones. Gracias, Padrecito. Santa noche a todos, hermanos. Gracias.